esas letras es la palabra de Dios. Así es que esta noche quiero enfocarme en la palabra nos, porque dice de esta manera, porque un niño nos es nacido, hijo nos, vuelve a decir, nos es dado. Es para nosotros, nació en nosotros, nació para nosotros, fue dado para nosotros, pero a veces no nos ponemos a pensar el significado de esta palabra nos. ¿Qué es lo que debo hacer? Si fue nacido en mí, hacerme la pregunta, ¿fue nacido en mí? ¿Me fue dado para mí? Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de vivir? Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que no solo del pan viviría el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y tenemos que respetar todas las palabras, así sea una letra. Por ejemplo, cuando hay una palabra y luego dice y, también esa significa mucho en la palabra de Dios. Alabado Dios. Como número 1, vemos en el capítulo, en Isaías capítulo 11, como niño, el niño. Capítulo 11, versículo 1, dice de esta manera: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Lo primero que vemos ahí dice que saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Y quién es esa vara? ¿Quién es esa vara? Esa vara es David. Si vamos al capítulo 1 del Evangelio de Mateo, vemos toda la genealogía de Cristo Jesús. Y ahí dice que Isaí engendró a David, y ahí viene toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la vara es David. Y luego sigue diciendo este versículo, y un vástago. Deberíamos de preguntarnos siempre qué es un vástago. Un vástago es un retoño, hablando de un árbol. Estamos hablando del árbol genealógico, hablando de un árbol, es la rama que es la vara que es David, y el retoñito que viene arriba, el retoñito que da fruta, ese es un vástago. Pero también un vástago también significa hijo o descendiente de una familia. Y en este caso, este hijo es nuestro Señor Jesucristo, descendiente de David. ¿Cómo le decían en el Nuevo Testamento? Jesús, hijo de David. Alabado Dios. Ahora, vemos que más adelante dice, ahora el versículo 11 y versículo 2 de ese mismo capítulo 11 de Isaías, y el versículo 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este niño que nos ha nacido, este hijo que nos fue dado, es el Mesías, y sería poderosamente ungido con el poder del Espíritu Santo para salvación del mundo, para salvación de nuestros pecados. Ahora, vemos que el versículo 6 del capítulo 9 de Isaías dice: hijo nos es dado. Y para comprobar como hijo que nos es dado, vamos a Juan capítulo 3 y versículo 16. Y dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como hijo, ahí lo vemos, en Juan 3:16, como hijo. Gloria a Dios, aleluya. Alabado Dios. Ahora, vemos que también encontramos ahí la palabra, dice, y el principado sobre su hombro. Y el principado sobre su hombro. Alabado Dios. Mateo 28:18. Dice que a Jesús le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado Dios. Si quieren pueden ir a Mateo 28, para que ahí con la Biblia, yo no estoy sacando nada de mí, estoy hablando de la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad estar aquí enfrente, porque tenemos que hablar de la palabra de Dios y no de mis pensamientos, no de lo que yo creo, ni venirme a sacar nada de debajo la manga. Aquí venimos a hablar de la palabra de Dios. Gloria a Dios. El versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El principado sobre su hombro. Y luego vemos los demás versículos, dice de esta manera, el versículo 19 y el versículo 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En la antigüedad, un principado era un grupo, eran pueblos, pequeños pueblos que dependían de un gobierno. Y eso era un principado. Pero cada principado tenía un príncipe, una persona que estaba por delante, que era el número uno y que tenía la responsabilidad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el gobierno. El principado y el príncipe era un gobierno hablando políticamente. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo, que tiene el principado sobre su hombro, Jesús es el que gobierna en el cielo y en la tierra. Él es el príncipe. Él es el príncipe. No hay otro príncipe, solo Jesús. Él es el que gobierna en la tierra. ¿Y para qué? Los versículos 19 y 20 nos dicen para qué. Para manifestar la integración del mundo con la voluntad de Dios. Para eso. Por eso está el principado sobre sus hombros. Él es nuestro príncipe. Alabado Dios. Gloria a Dios. Seguimos en el mismo versículo de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vamos a seguir viendo las demás palabras que están ahí. Y la que sigue dice, se llamará su nombre admirable consejero. Alabado Dios. Admirable consejero. ¿Por qué admirable? Admirable porque este niño que nos ha nacido, que nos es dado, es un niño prodigio.
Es un niño que iba a hacer milagros. Dio vista al ciego, los mudos hablaron, los sordos escucharon, los que estaban inválidos caminaron, un hombre de una mano seca le fue restaurada, una mujer encorvada, nuestro Señor Jesucristo la sanó de esa enfermedad, echó fuera esos demonios que estaban ahí en ella. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo es admirable. Este niño que nos es nacido, que nos ha nacido y que nos es dado, es este Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que hizo todos estos milagros. Por eso, admirable. Alabado Dios. Consejero. ¿Por qué consejero? Gloria a Dios, aleluya. Isaías capítulo 28 y versículo 24 y versículo 26 dice de esta manera. Quiero comenzar primero hablando desde el versículo 14. El profeta Isaías hablando aquí a Jerusalén. Estos gobernadores, los gobernadores de Jerusalén, ellos no querían escuchar el consejo de Dios. Ellos decían que habían hecho pacto con la muerte y habían hecho convenio con el Seol. También ellos decían que habían puesto su refugio en la mentira y que en la falsedad ellos se escondían. Entonces, en el versículo 22, Isaías les dice: ahora pues, no os burléis más para que no se aprieten más vuestras ataduras. Entre más ellos se burlaban, entre más ellos no querían escuchar el consejo de nuestro Dios, ellos se iban apretando la soga hasta ellos solos, para morir ellos solos. Ahora, profeta Isaías les habla de los agricultores, les habla del agricultor, les habla cómo el agricultor, cómo labra la tierra, cómo riega la semilla. Y voy a leerles estos versículos. Dice el versículo 24, dice: el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado la superficie, no derramará el eneldo, siembra el comino, pone trigo en hileras, y la cebada en lugar señalado, y la avena en su borde apropiado. Ahora el versículo 29 dice, el versículo 26 dice: porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. El agricultor hace todo esto, ¿por qué? Porque Dios le enseña lo recto, cómo debe de labrar la tierra y cómo debe de regar cada semilla. Como se riega el trigo, no se riega la cebada, ni se riega el comino. Cada semilla tiene un proceso. ¿Cómo se siembra? Y el versículo 26 dice: ¿por qué hacen todo eso? Porque Dios les instruye y les enseña lo recto. El versículo 29 dice: también esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso, ¿qué? El consejo. Estamos hablando que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, es un consejero, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Él es nuestro Mesías, Él es el consejero, Él es admirable y consejero. Solo el consejo de Dios en nuestra vida espiritual nos puede llevar hacia adelante. Alabado Dios. Si el método de Jesucristo para la agricultura es el camino más excelente, entonces también este camino es el más excelente para guiarnos espiritualmente. El consejo de nuestro Señor Jesucristo es el camino más excelente para guiarnos espiritualmente.
Otras palabras que encontramos en este versículo, dice Dios fuerte. Dios fuerte. Y eso lo vemos en el mismo capítulo de Isaías, capítulo 9 y versículo 3 y 5. Y dice de esta manera. 3 y 5. Dice, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando repartes despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo el calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Otra versión dice, serán quemados en el fuego. El traje de los guerreros, de los que oprimían al pueblo de Israel, a Jerusalén, iban a ser quemados. Pero antes de eso vemos que dice, porque tú quebraste el pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. ¿Se acuerdan de la historia de Gedeón? De eso está hablando aquí. De la historia de Gedeón. ¿Con cuántos hombres comenzó Gedeón y con cuántos peleó al último? Pero no fueron los hombres ni de Gedeón ni fue Gedeón. ¿Quién fue? Nuestro Dios fuerte. Ahí está el brazo de Dios, el brazo fuerte. Y este hijo que nos es nacido, que nos ha nacido y que nos es dado, es un Dios fuerte, un Dios que no pierde las guerras, un Dios que no pierde las guerras. Es un Mesías, un poderoso guerrero que siempre ganará las guerras militares y las guerras espirituales que tenemos nosotros. No es con nuestra propia fuerza, es con la fuerza de Dios, porque tenemos un Dios fuerte, un Mesías, un descendiente de David. Alabado Dios. La siguiente palabra que encontramos ahí, Padre eterno. ¿Algunas veces, hermano, cuando usted ha leído este versículo, se ha detenido a escudriñar las escrituras palabra por palabra? Nuestro Señor Jesucristo dijo que de toda palabra que sale de la boca de Dios que vamos a vivir. Es necesario, hermanos, que cuando leemos un versículo nos quedemos meditando ahí y miremos palabra por palabra, porque de lo contrario nada más vamos a leer, hermanos. Padre eterno. Isaías 63, 16. Si quiere puede ir ahí, hermanos. Vaya a todas las citas. Vamos a estar viendo unas cuantas citas, hermano, para que quedemos claros. Padre eterno, capítulo 63, versículo 16 dice de esta manera: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Vuelve a decir, Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. El Mesías, el que nació. Todas aquellas personas que festejan Navidad y que hacen todas esas cosas a hoy. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es Padre eterno. Padre eterno. No hay otro. Padre eterno. Solo el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios fuerte, ese Dios admirable, ese consejero, ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el que nació. Alabado Dios. Emmanuel,
Dios con nosotros siempre será nuestro Padre eterno, aunque la gente nos ignore, aunque la gente no nos quiera, aunque la gente nos desprecie, aunque nuestros propios familiares nos den la espalda. Él es nuestro Padre eterno. Él es el único Padre eterno. Nosotros no. Nosotros no somos eternos. Y quizás usted ahorita está pensando, pero si Dios dice que vamos a vivir una eternidad, sí, eso es verdad. Pero no somos eternos. ¿Por qué no somos eternos? Porque nosotros tenemos un principio. Y nuestro Dios es desde la eternidad, por la eternidad. Él no tiene principio ni tiene fin. Él es nuestro Padre eterno. Alabado Dios. Otras palabras que encontramos ahí en este versículo. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Este Mesías, este niño que acaba de festejar en los meses pasados, su nacimiento es nuestro príncipe de paz. Isaías, versículo 23, capítulo 23 y versículo 3. Isaías capítulo 23 y versículo 3. Alabado Dios. Jesucristo es el único que guarda nuestro pensamiento en completa paz. Él dijo que el que persevere hasta el final, ese será salvo. No hay nadie más, hermanos, que pueda darnos la paz en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestras vidas, donde quiera que nosotros vayamos. No importa que tengamos aflicciones, no importa que tengamos problemas. Él es el único príncipe de paz, el que gobierna en la tierra, el que gobierna allá en el cielo, el que gobierna en la tierra. Él es el que vive y el que reina, el que está más arriba de las nubes que usted y yo vemos, que está allá en el tercer cielo. Él es el único príncipe de paz. No hay nadie más que le pueda dar paz, más que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Alabado sea Dios. Todo esto hasta aquí está muy bien, todo se está escuchando muy bien, todos estamos contentos, escuchando de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, de nuestro Padre eterno, de ese Dios admirable, de ese consejero, de ese Dios fuerte, nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, si este niño nos ha nacido, ponga mucha atención, hermanos, porque esa palabra nos tiene mucho significado y a veces nos la pasamos por alto. Nos, si este niño nos ha nacido y nos ha sido dado, entonces, ¿qué debo de hacer? Hay algo que debo de hacer, si no, ese niño no es nacido en mí, ni me fue dado a mí. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Los escucho muy serios, no escucho amenes. Nadie se levanta, nadie se goza de escuchar de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Alabado Dios. ¿Qué debo hacer entonces si este niño me fue dado a mí? Me fue nacido en mi corazón. Si este niño fue dado para mí, ¿qué debo hacer? Primera cosa que debo de hacer está en el capítulo 22 de Mateo, versículo 37 y 39. Alabado Dios. Mateo 22, versículo 37 al 39. ¿Qué dice ahí?
Dice de esta manera: y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estamos haciendo esto? ¿Amamos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón? ¿Lo amamos con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Estamos haciendo eso, hermanos? Si no estamos haciendo eso, hermanos, ese niño no es nacido en ti, ni te fue dado a ti. No te anotes que no es nacido en ti. Otra cosa que debemos hacer también: tenemos que ser mansos, tener hambre y sed de justicia, ser misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores. Tenemos que reconciliarnos con nuestro hermano cuando traemos la ofrenda aquí. No podemos traer nuestra ofrenda y estar disgustado con nuestro hermano, porque de lo contrario, hermano, todo eso es en vano. Alabado Dios. ¿Está entendiendo hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. Vayan a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y versículo 5 dice de esta manera: bienaventurados, dicho de otra manera, felices, afortunados. Afortunados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Estamos siendo mansos, hermanos? ¿Somos dóciles? ¿Dejamos que nuestro Señor Jesucristo, ese Mesías que nació para salvación de nuestros pecados, dejamos que Él sea el guiador de nuestros pasos, o caminamos por donde nosotros queremos? ¿Somos dóciles a la palabra de Dios? Hermanos, si no somos dóciles, ese niño no es nacido para ti, ni te ha sido dado a ti. Mateo capítulo 5, el mismo capítulo, pero el versículo 6 dice de esta manera: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Miramos ya los mansos heredarán la tierra. Ahora vemos que los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Usted anhela el triunfo de Dios sobre la injusticia y la maldad en el mundo? ¿Tiene hambre y sed de justicia? ¿Busca usted la conformidad de su propia vida con la voluntad de Dios? Esos son los que tienen hambre y sed de justicia. Si usted no le duele lo que pasa en el mundo, las injusticias, si usted no piensa poner su vida en conformidad a la palabra de Dios, hermanos, estamos en pecado, y ese niño no es nacido ni te fue dado un hijo. Alabado Dios. Estoy repitiendo muchas veces esas palabras para que quede en nuestros corazones, hermanos. Mateo capítulo 5 y versículo 8 dice de esta manera: bienaventurados, oh afortunados, felices, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gloria a Dios.
Aleluya. Por los de limpio corazón, hermanos. En nuestro corazón tiene que haber una motivación, pero sin mezcla de mal alguno. Es un corazón limpio, con una motivación, pero con una motivación buena, sin mezcla de nada malo en nuestro corazón, para que sea un corazón limpio. Pero desgraciadamente, hoy en día, muchas personas sirven con una motivación, pero con una motivación buena, pero con una mezcla de algo malo. Por ejemplo, personas que sirven, llevan una motivación buena, pero dentro de esa motivación buena no nada más es servir a Dios, sino que lo hace, ¿para qué? Para que sea reconocido como un grande predicador, y allí lleva ya algo de malo. La honra y la gloria no es para Dios. Te subes aquí para que te vean, a ti cómo hacen las cosas. Y cuando nos subimos aquí a un altar, cuando predicamos o cuando evangelizamos, lo que usted haga para servir a Dios tiene que tener un corazón limpio, sin ninguna mezcla de nada malo. Alabado Dios. Gloria sea su santo nombre. Respecto a la ofrenda, capítulo 7, versículo 21 y 23 del mismo Evangelio de Mateo. Perdón, capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, es bien posible, si Dios dejó esto, es porque eso sucede. Podemos traer nuestra ofrenda, nuestro diezmo al altar, hermanos. Podemos venir a orar aquí, a ofrendar nuestro corazón, todo nuestro ser. Pero estamos disgustados con el hermano. Cuando lo encontramos, volteamos para otro lado para no verle, para que no me hable, porque yo no quiero verlo, no le quiero hablar. Quizás en el trabajo su supervisor le dijo que haga algo y usted no quiso hacerlo y tuvo un disgusto con él. Pero aquí viene y se postra delante de Dios. Ofrenda su corazón a Dios o le trae lo monetario. Pero usted tiene que ir primero a reconciliarse con esa persona. Alabado Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria sea su santo nombre. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos. Que si nosotros ponemos atención, hermanos, vamos a ser felices, bienaventurados, afortunados. Gloria sea su santo nombre. Hermanos, si no hacemos nada de estas cosas que les he mencionado, que la palabra de Dios dice, estamos en pecado. Y entonces ese niño no nos ha nacido en nuestro corazón, ni se nos ha sido dado hijo. Porque Juan 3:16 dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando usted y yo no creemos en Dios, cuando la persona no cree en Dios, entonces no hace nada de lo que está aquí, porque no cree, porque vive mal, porque hace lo que se le da en gana, porque no ha creído en aquel Mesías que nació, en ese Padre eterno, en ese Dios fuerte, en ese Dios admirable.
en Emmanuel, Dios con nosotros. No ha creído. Pero sí se llena la boca leyendo ese versículo y haciendo festejos cuanto más puede. Deberíamos de poner atención a la palabra de Dios y preguntarnos si ese niño ha nacido en mi corazón, si ese hijo de verdad me es dado a mí. Gloria a Dios. Ahora, les adelanté un poquito para qué nos es nacido. ¿Para qué nos es nacido? Para que creamos en Él. ¿Y qué significa esto? Que debo de creer en Él. Que debo de creer en este Mesías. ¿Qué significa eso? Es una palabra que está bien repetida en esos versículos. Creer, creer, creer. Si la palabra está ahí es porque Dios nos quiere decir algo. Hay un mensaje en esa palabra, creer. ¿Qué significa creer? Que debo de dejar todo lo que no le agrada a Dios. Por ejemplo, si robo, ya no robo más. Si soy mentiroso, ya no debo de mentir más. Si soy un adúltero, ya no debo de cometer adulterio. Si estoy viviendo en fornicación, ya no debo de vivir en fornicación. Si levanto falsos testimonios contra mi hermano, ya no debo de levantar falsos testimonios. Si no oro, ahora debo de orar. Si no ofrendo, ahora debo de ofrendar. Si no diezmo, ahora debo de diezmar. Si ya no me congrego, si estoy dejando de congregarme en la iglesia, ahora debo de congregarme. Es bíblico. La palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces debo de hacer todas esas cosas. Y hay mucho más, hermanos. Alabado Dios. Si vamos a Deuteronomio, miren lo que Jehová nuestro Dios le exigió a Israel en el capítulo 10 de Deuteronomio y versículo 12 y 13. Alabado Dios. Dice de esta manera: ahora pues, Israel, ¿qué te pide Jehová tu Dios? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, en todos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Para aquellos que querían escuchar la palabra prosperidad y tener una sonrisa en su carita, aquí está. Pero no se apunten, no se alegren tanto. En otras traducciones dice, para que te vaya bien. Cuando te va bien, hermano, de parte de Dios, cuando te va bien, aunque no tengas dinero, estás prosperado. Alabado Dios. ¿Por qué Jehová quería que su pueblo? ¿Por qué le dice nuestro Dios? ¿Por qué le dice Jehová, nuestro Señor, nuestro Salvador? ¿Por qué le dice esto a su pueblo? Y veamos que el encabezado dice lo que Dios exige. Y a veces escuchamos hablar hasta en los altares, que Dios dice, pero hombre, espera, no, Dios no obliga a nadie, tú si quieres, y si no, hay mañana. Mucha atención, hermanos, con lo que escuchamos.
Se escucha muy bonito, hermanos, pero hay que escudriñar las escrituras. Gloria a Dios. Jehová les hace saber todo esto, les exige todo esto. ¿Por qué? Porque Él no quería que su pueblo lo sustituyera. Porque Jehová no quería que su pueblo sustituyera el amor sincero por Él por simples formalidades y religiosas, cosas religiosas externas, tales como guardar mandamientos y ofrecer sacrificio. Ellos ofrecían muchos sacrificios, pero se estaban desviando. Entonces, por eso nuestro Dios les dice, les exige, ¿qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que demanda de ellos? Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 9. Alabado Dios. Dice de esta manera: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué dice el siguiente versículo? Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, ¿eso aplica para mí, para ustedes? ¿Aplica para nosotros o nada más para ellos? Esto también aplica, hermanos, para nosotros. ¿Por qué? ¿Es posible, hermanos, leer la Biblia? Así como ellos hacían tantos sacrificios, tenían religiosidad. Hermanos, nosotros es posible que leamos la Biblia, es posible que oremos, es posible asistir a la iglesia, tomar la cena del Señor, hermanos. ¿Es posible hacer todo eso y no amar a nuestro Dios? A veces se viene a la Santa Cena, hermanos, para calmar nuestra conciencia. A veces oramos, hermanos, pero no le ofrecemos nada nuestro a Dios, no le ofrecemos nuestro corazón, nuestra vida que esté entera en sus manos. Pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y puro pedir, hermanos. Es bien probable, hermanos, leer la Biblia, orar, asistir a la iglesia, tomar la cena del Señor y no amarle. Y esto, hermanos, es religiosidad y legalismo. Los fariseos oraban, los fariseos ayunaban, leían las escrituras. Pero en Marcos capítulo 7, versículo 6 les dice nuestro Señor Jesucristo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. A veces, hermanos, hacemos esto. Hacemos eso a veces, hermanos.
Nos hemos preguntado, ¿quién es Cristo? ¿De verdad ha nacido en mi corazón? ¿Ese hijo me fue dado? Me entristece mucho, hermanos, y me da coraje ver mensajes de personas que si debo de festejar la Navidad, que si sí, que si no debo de hacerla, y empiezan los debates, y que ven una predicación de una persona que dice que sí la debes de hacer, y una predicación de otra persona que dice no la debo de hacer. Hay quienes dicen, yo tengo el mejor estudio, yo te voy a comprobar que esto no es cierto. Santo Dios, me da tristeza, hermanos, escuchar eso. Me da tristeza ver eso, me da coraje. Si usted quiere saber, mire, aquí está la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Abra las escrituras, lea, pregúntele a Dios, que Él le revele qué es lo que usted debe hacer. Si Él le dice que la festeje, entonces hágalo. Y si Él le dice que no, entonces no la haga. Pero deje de debatir, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías nacido, ese Dios fuerte, ese Dios admirable, ese consejero, ese príncipe de paz, es nuestro único consejero, el que nos puede aconsejar qué es lo que debemos hacer, hermanos. Tanta tristeza me da escuchar eso, hermanos. Imaginémonos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo viniera en ese momento que estamos debatiendo, que si debo o no debo de hacer la Navidad, y usted no está bien delante de Dios. Y si nuestro Señor Jesucristo viene en esa hora, hermano, usted y su debate se van al mismo infierno. ¿De qué le sirvió, hermanos, querer estar sabiendo si la festeja o no festeja? Preocúpese por estar bien delante de Dios, por guardarse para Dios, por vivir en santidad para Dios. Conságrese para Dios. Guarde los mandamientos de Dios. Haga lo que Dios dice y deje de andar debatiendo, hermanos. Si no quiere ir al infierno, usted y sus debates. Ese es nuestro Mesías, ese es nuestro Dios. Él quiere que usted sea libre, que usted tenga vida y vida eterna. Él vino para que usted no se pierda, no para que usted esté debatiendo. Alabado Dios. Cuánta tristeza me da escuchar esto, hermanos. Cansado, triste estoy de esto, hermanos. Póngase a leer las escrituras, hermanos. Este es el mensaje que Dios me dio para esta noche. Que el Señor me los bendiga. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, Dios, te damos gracias por tu palabra.